¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Alejandro Mendoza Álvarez, alumno de la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Licenciatura de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hoy hablaremos sobre deportes del movimiento paralímpico de la materia de deporte adaptado, a cargo del docente Emanuel Vadillo Villalobos. Vamos a entrar un poco en contexto, vamos a entender que el deporte adaptado engloba toda aquella modalidad deportiva que se adapta a personas con discapacidad o sin discapacidad, con adaptaciones o modificaciones para que puedan efectuar dicha práctica. Los objetivos del deporte adaptado, encontramos que es objetivos psíquicos, sociales y físicos. De los más importantes de los psíquicos es que quede en conclusión que vamos a encontrar un concepto de autoestima, conocer nuestros límites, le vamos a ver una capacidad de atención y memoria y en control de estrés y ansiedad. De objetivos sociales vamos a encontrar la socialización, respeto a normas y reglas, desarrollo de actividades de colaboración, ocupación del tiempo, ocio, inclusión, independencia, autonomía. Y los objetivos físicos, mejorar y componer las alteraciones fisiológico-anatómicas, cualidades físicas básicas, perceptivo-motrices, adquisición de experiencias motores y evita el sedentarismo. Vamos a hablar un poco ya del movimiento paralímpico que surge en aproximadamente 1944 cuando el doctor Ludwig Guttmann abre un centro de lesiones en la médula espinal en el hospital de Extol Mandeville de la Gran Bretaña. Cabe destacar que el movimiento paralímpico ya existía antes, desde 1988 en Berlín con un club de sordos. ¿Por qué paralímpico? Paralímpico se deriva del griego de la preposición para al lado de o junto de la palabra olímpica, juegos paralelos a los olímpicos. El 29 de julio de 1948 se celebra la apertura de los Juegos Olímpicos en Londres 48 y por ello el Dr. Guttmann llamó los Juegos de Stoke Mandeville Games con un hito para la historia posterior a ello. Se fueron sumando exmilitares y fueron creciendo los números y fue ya hasta la edición de los Juegos Paralímpicos Roma, Italia, 1960, con la actuación de 400 atletas de 23 países, lo que conocemos hoy día cada 4 años como los Juegos Paralímpicos paralelo a los Olímpicos. International Paralympic Committee es el instituto máximo del deporte adaptado, del movimiento paralímpico, el cual su función principal y sus propósitos es desarrollar el paradeporte y promover la inclusión social, garantizar la realización y organización exitosa de los Juegos Paralímpicos y actuar como la Federación Internacional de 10 para deportes. Vamos a empezar ya con los deportes del movimiento paralímpico vistos en clase. Empezamos con el Boccia, que remonta a la Grecia clásica, que es una compleja combinación de táctica y habilidad. Vemos ahí los tipos de discapacidad elegibles y vemos que se han practicado en silla de ruedas a las personas con discapacidad que tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa. En conclusión, vemos ahí las dianas, vemos las dimensiones y vamos a ver que el juego de Boccia consiste en sí en acercar lo máximo posible las bolas rojas o azules a la blanca. Cada uno de los equipos, sea individual, por pareja o por equipos, tiene 6 bolas de un color y 6 bolas de otro y tienen por ende llegar la más cercana a la diana. Vamos a encontrar 4 clasificaciones, BC1, BC2, BC3 y BC4, de las cuales vamos a ir viendo de las limitaciones severas de la actividad hasta que no haya una actividad o una aseveración no cerebral que también afecta la coordinación. Pasamos al baloncesto sobre silla de ruedas, que aquí encontramos que durante la década de los 40 se juega ya en baloncesto en 2 hospitales, en el Hospital Veterano de Estados Unidos y del Hospital de Exxon Mandeville, ya mencionamos que del Dr. Guttmann. Se disputa ya en más de 100 países y lo más importante es que del baloncesto olímpico al baloncesto paralímpico no hay mucha diferencia, ya que la cancha es del mismo tamaño, la canasta está a la misma altura y la puntuación es idéntica. Vemos ahí los tipos de discapacidades que son elegibles y el dato más importante es que los jugadores deben botar o pasar el balón tras haber empujado 2 veces la silla con el objetivo de evitar una sanción. No pueden ir haciendo el bote continuamente y no pueden ir girando, botar uno e irse de corrido. Vamos a encontrar que hay una puntuación del 1 al 4.5 de cada asignado a cada atleta. Esto quiere decir de los movimientos que realizan cada uno. Vaya, que puedan hacer sus ejes verticales para adelante, para atrás, derecha u izquierda. Y tiene que ser una suma total de 14 puntos. Vemos aquí que hay jugadores de clase 1, clase 2, clase 3, 4 y 4.5, que en total tienen que dar un total de 14 puntos. Pasamos al paraatletismo, que es aquella competencia que se realizó por primera vez en 1952, cuando varios atletas con lesión médula espinal participaron en un evento de jabalina en los Juegos de Stoke Mandeville. Posterior a ello ya vemos que se van incorporando los Juegos Olímpicos, tanto hombres como mujeres, y ya empieza a haber un poco cuestiones del pentatlón, no solamente de lo que son lanzamientos y pista.
Vamos a ver que el atletismo es la disciplina más numerosa del programa paralímpico y comprende varias modalidades, eventos de pista con distancias de entre 100 y 10,000 metros con saltos, lanzamientos, maratón que se celebra por las calles. Vamos a ver que aquí las calificaciones va de la 11 a la 13 hasta la 61-64 ya actualmente en los últimos documentos del IPC, y la diferencia es que la T o la F marca que la T de pista track y carreras o saltos, o F que es de lanzamientos. Entonces podemos encontrar un atleta T11, T13, T20, T31, etcétera, etcétera, o F11, F13, dependiendo si va a pista o a campo. Las competencias reconocidas del atletismo: Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos Regionales, competiciones sancionadas por IPC y competiciones aprobadas por atletismo del IPC. Fútbol para ciegos: encontramos que el fútbol 5 lo practican deportistas ciegos totales, clase B1, que utilizan un balón sonoro en una combinación continua de velocidad y habilidad. El fútbol 5 se juega entre dos equipos de 5 jugadores, cada uno, donde uno de ellos, el guardameta, no debe sufrir de ceguera total. Para evitar trampas, los 4 jugadores del campo llevan una venda sobre sus ojos independientemente de su nivel de ceguera. Vemos aquí algunas de las características, que de las más importantes, que el juego está rodeado completamente por un muro valla. Esto quiere decir que no hay fueras de banda y que el juego permite una constante actividad y no hay en ningún momento pare de tiempo, porque no hay este tipo de sanciones. Hay 2 tiempos de 25 minutos con 10 minutos de descanso entre ambos tiempos. Clasificación: encontramos B1, B2 y B3. Tenis sobre silla de ruedas. Vamos a encontrar que el tenis sobre silla de ruedas fue fundado en el 1976 por Brad Parks, que había estado experimentando con el tenis como terapia recreativa después de lesionarse mientras esquiaba. El deporte ha crecido a un ritmo asombroso, sobre todo porque se puede jugar en cualquier cancha regular sin necesidad de hacer modificaciones. También sigue las reglas del tenis: solo el primer mote debe estar dentro de los límites de la cancha, la pelota puede rebotar 2 veces y todos los partidos se juegan al mejor de 3 sets. Esto quiere decir que no hay mucha diferencia, solamente podemos agregar del tenis convencional un poco de la cuestión de la silla, y vamos a encontrar igual las clasificaciones individual, por parejas squat o mixto. Vamos a encontrar abiertas y, como ya lo mencioné antes, squat. Vemos los tipos de discapacidad elegibles y pasamos a lo que es el goalball. El único deporte, el goalball, es reconocido como el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual. Surgió como terapia para ayudar en la rehabilitación a los soldados de la Segunda Guerra Mundial y se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota en el juego. Es el único deporte con finalidad táctica que no necesita de guías, personas del mismo equipo que orienten y condicionen al actuar a los jugadores durante el partido. El para powerlifting, vamos a encontrar que se empieza a fundar en los Juegos de Tokio en el 64, mientras que las mujeres no debutaron hasta Sydney 2000. Vemos aquí uno de los datos más interesantes de las pruebas del deporte paralímpico: es que el médico oficial o clasificador siempre debe estar presente en la sede de competición. Normalmente, cuando son eventos de clasificación, por ejemplo en el atletismo, solamente te clasifica el médico clasificador y ya no te vuelve a ver hasta posteriormente otra competencia donde hay alguna revisión. Pero en este caso, el médico siempre está presente. Vamos a encontrar lo que es el press de banca como una de las pruebas que está más constante. Los deportistas disponen de 3 eventos cada vez que se añade peso y gane aquel que haya sido capaz de levantar más kilos. Voleibol sentado, vamos a encontrar que nace en Holanda en los años 50 al combinar el voleibol con el juego alemán llamado Sitzball. El debut del voleibol sentado en el programa paralímpico se produjo en los Juegos de Arnhem en 1980 para los hombres y en Atenas 2004 para las mujeres. Aquí es lo importante, que existen solamente 2 clasificaciones: la MD, que es Minimal Disabled, para deportistas con menor discapacidad, y la de Disabled para los más afectados. Los equipos solo pueden tener un jugador MD, Minimal Disabled, en la cancha durante los partidos, o sea que tenga menos dificultades. Vamos a encontrar 2 clasificaciones: BC1 y BC2. BC1, que son los que tienen la discapacidad visible o más completa, y los BC2, las personas que tienen poco visible o que es muy mínima. Para natación, vamos a encontrar que la paranatación es de los deportes más completos y con más pruebas en todo el movimiento paralímpico. Pero vemos los 4 estilos: libre, braza, espalda y mariposa. Además, los 4 se combinan en las pruebas de estilos, ya sea individual o de relevos. Todas las carreras se disputan en piscina de 50 metros y los deportistas pueden salir desde 3 posiciones: de pie, sobre el peyote, sentados o directamente dentro del agua. Vamos a encontrar los códigos de excepción, que quiere decir que algunos de los atletas pueden
tener alguna excepción pase a su discapacidad. No va conforme a la discapacidad si una persona tiene algo u otra persona no. Solamente es un lineamiento que permite tener una igualdad. Todos los prefijos de las clases empiezan por S, significado de swim. El prefijo S swim indica cada estilo libre. SB swim breaststroke indica las clases de braza y swim metal indica la clase para los estilos, perdón. Para cada nadador cuenta con un perfil de 3 clases y se le aplicará uno u otro prefijo según la prueba que vaya a disputar. Cabe destacar que cada nadador puede tener o no la misma clave en las 3 valoraciones dependiendo a lo que compita. Vamos a encontrar clasificaciones del S1 al S10, S11, S12, S13 y S14, que es igualmente desde el menos grave hasta la discapacidad, que es la más ligera. El paratriatlón, y ya es casi de nuestros últimos deportes, vamos a encontrar que es una variante del triatlón, pero para personas con discapacidad, que permite el uso de sillas de ruedas, triciclos, bicicletas, tándem, hot bikes, prótesis e incluso ayudas y guías humanos dependiendo de la categoría y del segmento de la competición. Esto va muy relacionado al triatlón, realmente son las mismas pruebas, ya que encontramos los 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, que fue apenas su debut desde los deportes más bebés, por así decirlo, en el ambiente paralímpico, ya que se fundó en Río de Janeiro en el 2016, hace una edición pasada de los Juegos Olímpicos, y este estreno solamente permitió pruebas masculinas y femeninas en 3 categorías, cada una de ellas para hombres, que fue la PT1, PT2, PT4, y para las mujeres PT2, PT4 y PT5. Aquí vemos las clasificaciones: PTWC1, PTWC2, PTS2, PTS3, PTS5, PTV1I, PTB1, 2 y 3. Vamos a encontrar aquí que son deportivo visual grave. Aquí es un poco al contrario, ya que cada clasificación, cada PTW, cada segmento, cada letra va haciendo disminución o mayoría con la diferente discapacidad física de los deportistas. Aquí vemos nuestras referencias que vimos durante todo el curso. Más aparte vemos un poco de los controles de lecturas en dicha materia. Les doy muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Les dejo mis correos electrónicos, mi Instagram, que es mi cuenta escolar, Alejandro Meal, y espero que no haya existido ninguna duda. Si es por el momento, es todo. Muchas gracias.